quiero saludarles en la oportunidad de compartir juntos la palabra de nuestro Dios. Y en esta oportunidad quiero tener un mensaje especial para cada joven, para cada señorita, pero también para cada hermano que esté en disposición de ver este video. Y quiero invitarles a ubicarse en sus Biblias en el capítulo 17 del libro Primero de Samuel. Primero de Samuel, capítulo número 17. En este capítulo nosotros vamos a encontrar la historia muy conocida de David y Goliat. El enfrentamiento entre aquel jovencito intrépido, aquel muchachito valeroso, aquel niño que había sido tomado por el Espíritu Santo, contra aquel guerrero experimentado, donde David va a demostrar que solamente cuando se confía en el poder de Dios, cuando se confía en el poder del Señor, entonces hay victoria. Esta historia es muy conocida y en esta oportunidad no quiero hablar del enfrentamiento entre David y Goliat. Quiero encontrar algunos otros detalles, jóvenes queridos, que pueden ser útil para tu formación, que pueden ser útil para los desafíos en tu vida tú puedes presentar. Vayan conmigo por favor a la historia y ubiquémonos allí en Primero de Samuel capítulo número 17. El ejército de los filisteos había venido a desafiar al ejército de Israel. Saúl con sus hombres, dice la palabra de Dios, habían ido al desafío. Sin embargo, la palabra de Dios dice que de repente un gigante, un hombre de aproximadamente 3 metros, salió al frente, con su escudero a un lado, desafiando al ejército de Israel y proponiéndoles un trato. Uno de ellos, venga, enfrénteme, y el que gana, ganará toda la batalla. No es necesario que haya más muerte. Si yo gano, Israel será nuestros esclavos. Si nosotros ganamos, entonces los filisteos seremos vuestros esclavos. Y así se estaba desarrollando el desafío, mientras que en una colina de Belén, un joven pastor cuidaba el rebaño de su padre. Isaí tenía 3 hermanos, dice la Biblia, o 3 hijos, 3 hermanos de David, allí como parte del ejército de Saúl. Él estaba ansioso de saber qué había pasado con sus hijos, de saber qué había pasado con aquellos muchachos, cómo estaba la batalla. Así que la escritura dice que llama a David y le da un encargo. Dice el verso número 13, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Abinadab, Eliab y Sama, el tercero. David era el menor. Dice la palabra de Dios entonces que Isaí llama a su hijo, le dice ahora, toma ahora para tus hermanos, verso número 17, un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Yo quiero saber cómo están ellos en la guerra. Así que David emprende el viaje, y cuando David llega, escucha lo que está ocurriendo en el campamento. Escucha a aquel gigante desafiando al ejército del Señor. Aquel gigante maldiciendo a los hijos de Israel. Y dice el verso número 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Vamos a notar, mis hermanos queridos, vamos a notar, mis amigos, mis amigas, que los que estaban entrenados para la batalla tenían temor. Versículo 25. Cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y exhibirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Versículo 26. Y aquí es cuando empieza realmente lo que en esta oportunidad quiero compartir con cada uno de ustedes. Dice el verso 26 que entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo,
¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, dice David, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Él pregunta, ¿qué se le hará al hombre que logre vencer a Goliat? Los que oyen, los soldados que escuchan, le repiten lo que ya han dicho. El rey le va a dar a la hija de esposa, le va a dar grandes riquezas y va a exhibir, dice la palabra de Dios, de tributos a la casa de su padre. Vamos a empezar a desarrollar lo que queremos compartir. David empieza a mirar mucho más allá de lo que el común de la gente estaba mirando. Dice la palabra de Dios que los que estaban entrenados para la guerra, entonces cada vez que el gigante salía, huían. Cada vez que el gigante salía, entonces se esparcían corriendo. Pero David ahora enfrenta el desafío y David dice, ¿qué se le va a hacer? Oye, él empieza a imaginar que puede ser un triunfador. Y aquí está la primera lección, joven querido, señorita querida, hermano, amigo que me estás viendo. Dios premia los sueños de aquellos que se atreven a creer que lo que parece imposible a la vista del hombre es posible a la vista de Dios. Aquellos, el Señor premia a aquellos que se desafían a salir del común, a salir de lo común, sí, para hacer cosas extraordinarias. Los guerreros debieran estar pensando como David, pero David es el que sueña. David es el que dice, ¿qué se le hará al hombre que logre derrotar a ese incircunciso? Pero aquí vamos entonces a la segunda parte. Dice el verso número 28, que el hermano mayor de David, Eliab, oyó lo que David estaba hablando. Y entonces dice la escritura que se encendió en su ira, dice. Llama a David y le reprende. Joven querido, hermano querido, cuando alguien tiene un sueño, siempre va a aparecer alguien que quiere truncar ese sueño y que le recuerda a la persona lo que es. Dice el verso número 28 que se enciende la ira de Eliab y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado las pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Vayan conmigo a la historia. Eliab llama a David y le dice a David, ¿qué haces tú aquí? Tú simplemente eres un pastor de ovejas. Tu lugar es cuidando las ovejas de mi papá. Tú no tienes nada que hacer aquí. Tú no tienes oportunidad en este lugar. Nunca faltarán las voces, jóvenes queridos, que se atrevan a tratar de bloquear los sueños de Dios. Y Eliab le dice, tú eres un pastor de ovejas, ese es tu lugar, cuidando las ovejas de papá. ¿Qué haces aquí? Conozco la malicia, la soberbia de tu corazón. Has venido simplemente para ser un curioso, para ver la batalla. Así que mira el detalle. Un David que tiene un sueño y un hermano mayor que trata de truncar los sueños de David. Un hermano mayor que le dice, tú simplemente eres un pastor, no aspires a más, no aspires a otra cosa, no tienes otra oportunidad, tú eres simplemente un pastor. Pero a mí me gusta la actitud de David. Dice el verso número 29 que David le respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Pero mira el 30. Y apartándose de él hacia otros, volvió a preguntar de la misma forma al pueblo
Y el pueblo da la misma respuesta, es decir, ¿qué se va a hacer con el que derrote al incircunciso? Pero oye bien lo que hace David. Dice la palabra de Dios que David se apartó de él. Es decir, David dejó de escuchar las voces que le estaban impidiendo crecer. Y ustedes saben el desenlace. David fue hacia Saúl, lo llevaron allá. Saúl trata de persuadirle que es difícil, que es imposible que él venza a ese gigante. David cuenta su propia historia y ahora le dice: Dios también me va a entregar a aquel incircunciso. Y no necesito concluir esto, usted lo sabe. David mató a Goliat. Pero fíjate que se necesitaba de alguien que tuviera un sueño, alguien que tuviera una visión más abierta que todos los demás, más amplia que los demás, para poder obtener la victoria. Y Dios está dispuesto a seguir escuchando y seguir usando a aquellos que en el nombre del Señor proponen sueños más extraordinarios que los del común. Y siempre van a haber voces que traten de truncar tu sueño. Pero igual que David, apártate, quítate de allí, avanza en la dirección, sigue insistiendo, porque el Señor va a obtener la victoria a través de ti. Ahora, ¿cuál es la victoria que el Señor está esperando de los jóvenes de esta generación? ¿Cuál es la victoria que el Señor está esperando para ti y para mí en este momento? La de David, el sueño de David, derrotar al gigante. Yo puedo en el nombre del Señor. Es verdad que Él tiene lanza, es verdad que Él tiene un escudo que es enorme, es verdad que tiene una coraza que le cubre todo el cuerpo, pero en el nombre del Señor yo lo voy a derrotar. ¿Qué está esperando el Señor que tú derrotes? ¿Qué está esperando el Señor que yo derrote? Cuando tengo la oportunidad de hablarle a los jóvenes en los colegios, a donde me invitan a conversar, yo siempre comparto con ellos el desafío de procurar la excelencia, el desafío de procurar cada día ser mejores en lo que se propone hacer, el desafío de alcanzar las alturas para lo que el Señor tiene destinado el nombre de cada uno de ellos. Y les digo algo que no es simplemente un cliché. Yo siempre les digo, de mediocres está full el mundo. Está tan full el mundo de mediocres que no hay espacio para uno más, pero Dios quiere gente especial. Así que el primer gigante, el primer sueño que yo te invito en esta oportunidad a tener, que te invito ahora a desafiarte en el nombre del Señor, voy a vencer la mediocridad. Voy a vencer el hacer las cosas por hacerlas. Voy a hacerlas y voy a hacerlas bien. Porque en el nombre del Señor yo obtendré la victoria. Porque en el nombre del Señor Él me ayudará a derrotar el gigante. Rompe la mediocridad. Sé un joven, una señorita que trascienda, un joven, una señorita que marque la pauta, un joven, una señorita que tenga la suficiente valentía para luchar contra la corriente, vencer esa corriente y destacarse en medio de una generación que parece que lo común es lo mejor. Vencer la mediocridad, el primer gigante. Un segundo gigante, el Señor desafía, que está anhelando que los jóvenes empiecen a soñar, es el poder extraordinario que la juventud es capaz de hacer en el nombre del Señor para la edificación de su reino. Yo recuerdo, hace poquito estaba en una reunión con unos jóvenes en uno de nuestros clubes y yo tuve el devocional
y les hablé un poquito de mí. Yo estoy cumpliendo este año 21 años en el ministerio. Y yo recuerdo hace 21 años cuando inicié, era una fuerza avasallante. Salía en la mañana, caminaba aquí, caminaba allá, llegaba allá, no paraba en ningún momento. Ya a esta edad trato de seguir el mismo ritmo, pero no es lo mismo. Los años llegan y le decía a los jóvenes, con el valor, con la fuerza, con el empuje que ustedes tienen, cuántas maravillas se pueden hacer. Así que yo quiero hoy lanzar el desafío de que sueñes con hacer grandes cosas para Dios, que sueñes con hacer grandes cosas para el Señor. El próximo del gigante a derrotar es el gigante de la apatía espiritual. Es el gigante de la apatía espiritual. Un gigante que está derrotando a muchos. Un gigante que está derrotando a muchos jóvenes. Pero que en el nombre del Señor, tú avanzando en el poder de Dios, puedes derrotar, lograrás derrotar. ¿Imaginas? Con tu fuerza, con tu dinamismo, con tu vigor y con todo el mundo, con toda tu vida por delante, cuántas cosas no puedes hacer para Dios. Así que quiero desafiarte en esta hora a vencer ese gigante, el gigante de la apatía espiritual, para en el nombre del Señor trascender. Y el último gigante, que hoy debemos empezar a soñar para que lo derrotemos. Al igual que David, aunque escuchemos voces agoreras que nos dicen que no es posible, aunque escuchemos voces agoreras que nos digan que es imposible lograrlo, yo quiero invitarte, desafiarte, joven querido, señorita querida, hermano que me estás viendo, quiero desafiarte a ser salvo. Y te parecerá un desafío extraño, pero hay voces que nos hablan. A veces son los que nos rodean y son dañinas, pero no tanto como la voz propia. A veces nosotros mismos nos decimos, no lo vamos a lograr, no creo que podamos. Somos tan pecadores, tenemos tantas debilidades, tenemos tantas luchas que pareciera que me voy a quedar cuidando ovejas. No tengo sueños, no tengo aspiraciones, no tengo la oportunidad de salvarme. Hoy te invito a derrotar esas voces en el nombre del Señor. Sueña con verte en el reino de los cielos. A mí me llama la atención, porque la Escritura presenta en el libro de Apocalipsis 2 cuadros. Hay un cuadro con los 144,000. Hay otro cuadro donde están toda la multitud de los salvos de todas las edades. Independientemente si es el mismo cuadro o no, lo que quiero invitarte hoy es a verte en uno de esos cuadros, es a verte en uno de esos cuadros especiales. Dios te llama hoy a la salvación. Yo quiero concluir con una invitación, yo quiero concluir con un llamado, yo quiero concluir entregándote un desafío final. Sueña, joven. Sueña, señorita. Habrán voces que, al igual que Eliab, el hermano mayor, te dirán, tú simplemente eres un pastor de ovejas. Tú simplemente eres esto. Olvídate de soñar, olvídate de pensar en grande, pero sueña, porque en el nombre del Señor, Él te ayudará a derrotar esos 3 gigantes de los que hemos hablado hoy. Y cuando lleguemos al reino de los cielos, qué gozo será recibir de parte de nuestro Dios las expresiones: bien hecho, siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reino de tu Señor, porque nos hemos atrevido a ser diferentes, porque nos hemos atrevido a lograr sueños diferentes.
Que Dios te bendiga. Permíteme tener una palabra de oración si tu deseo es soñar en el nombre de Dios. Padre eterno que estás en los cielos, al estudiar la historia de David y al mirar, Señor, sus sueños, nos desafía como jóvenes. Desafía, Señor, a cada señorita, a cada joven de esta iglesia, a cada señorita, a cada joven que ve este video, a empezar a soñar que puede hacer cosas diferentes. Hoy hemos hablado, Señor, de soñar con derrotar 3 gigantes. El gigante de la mediocridad. Ser distintos. Ser capaces de marcar la pauta, Señor. Como el apóstol Pablo dijo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. El gigante, Señor, de la apatía espiritual. Cuán grandes cosas se podrían hacer, Señor, para tu reino. Si cada joven, si cada señorita, con el impulso de su fuerza juvenil, se pusiera a tu disposición para edificar este reino, cuán pronto terminaríamos la predicación. Y por último, Señor, derrotar el gigante del pecado para avanzar a la salvación. Señor, empezamos a soñar, empezamos a vislumbrar todo esto cumplido, como David ya imaginaba derrotado el gigante, casado con la hija del rey y siendo efectuado de los tributos. Queremos hoy, Señor, en tu nombre, soñar. Cumple los sueños. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe.